Ok, buenas noches a todas las mamás, familias que se están conectando. Hoy por acá teníamos bastante tiempo que no nos veíamos, así que bueno, es siempre como una alegría poder tener estos espacios, otra vez compartir. Y hoy pues es una tertulia especial, primero porque es la última tertulia de la parte 5 del volumen uno. Entonces, eso es una cosa muy positiva, porque quiere decir que estamos ya en los últimos, ya un paso corto de terminar la traducción del volumen uno, lo cual ha sido bastante retante, pero creo que yo siempre he dicho, y ha sido una bendición que sea así, tan progresivo, porque nos ha permitido, como dice Charlotte Mason, digerir poco a poco todas esas ideas que contiene un volumen de Charlotte Mason. Es increíble. Y leer un volumen a una velocidad muy rápida, de verdad que es muy rico porque uno como que tiene una idea general, pero definitivamente se nos pasan muchas cosas. Entonces creo que también nos da tiempo incluso de ir implementando algunas ideas que vamos aprendiendo durante las lecturas, durante la tertulia. Entonces sé que ha sido muy positivo y esta sección toda esta parte 5 ha sido como la más esperada porque ha sido la parte más práctica, que se hace en matemáticas, que se hace en ciencias, en historia, y creo que ahora ya nuestra comunidad no tiene, ya no está tan a ciegas como antes nos sentíamos muchas al inicio, que no teníamos tantas cosas en español, pero yo creo que con esta información que hay en esta parte 5 el volumen uno podemos hacer muchísimo en nuestros hogares para implementar ya la filosofía educativa, todo lo que tiene que ver con hábitos, naturaleza, y ahora con la parte ya práctica en lo que tiene que ver con las lecciones. Entonces ha sido muy bueno todo este proceso. Hoy también es especial porque aparte que estamos terminando esta última ya, bueno, parte 5 que es la de las lecciones, vamos a estar abordando tres temas, como decir, tres lecciones que son gramática, lengua extranjera, que inicialmente Charlotte Mason la tiene en su volumen como francés, pero la hemos tomado como lengua extranjera porque pues los principios son los que nos interesa como hispanohablantes, y arte pictórico y un poquito de artesanías y otras cositas que están allí inmersas en esa sección. Entonces, espero que disfruten a estas tres mamis que van a estar con nosotras, Lili, Bess y Blanca, que yo estoy segura que casi todas las de la comunidad conocemos su rostro, su trabajo, todo lo que ellas han aportado y que el Señor les ha permitido hacer, ha bendecido las obras de sus manos y eso ha sido maravilloso y es siempre un placer escucharlas y aprender. Entonces, estamos abiertas a todo lo que ellas tengan que compartir y ustedes vayan preparando también sus preguntitas, si tienen algo al final o algún aporte, entonces ahí queda en el chat y al final vamos conversando. Entonces, los voy a dejar primero con Lili, que va a estar compartiendo todo lo que es referente a la gramática. Entonces, Lili, aquí te dejo para que empieces. Gracias, Mari. Buenas noches a todas. Y bueno, como sé que el tiempo apremia, porque son 3 exposiciones, pues voy a tratar de ser muy precisa en este tema de gramática. Y bueno, el esfuerzo que han hecho Mari y yo de traducir, pues es también poder aterrizar el contenido del volumen al contexto que nos toca, ¿no? Porque sabemos que Charlotte Mason fue británica y que entonces en el tema de gramática lo pudo enfocar, obviamente, ¿verdad?, a la enseñanza de la gramática inglesa, ¿no? Pero en nuestro caso, que estamos de este lado, pues la gramática que nos interesa enseñar es la gramática española, ¿no? La que procede del latín. Y por tanto, hacer esa aclaración de que este contenido está adaptado precisamente para que nos sirva el contenido, ¿no?, de este volumen, extraer, digamos, el principio para poder aplicarlo. Ahora sí. Bien, entonces voy a comenzar, y creo que para comenzar el tema de gramática conviene regresar al punto inicial o al principio de que todo parte de lo sintético, ¿no? Y entender que el lenguaje, que es, sabemos, la gramática estudia las reglas del lenguaje propiamente, pero entender que la gramática tiene, como las otras materias, un punto de partida en el que se da de una manera natural y se transita por ahí de una manera progresiva hasta llegar al punto que queremos llegar, ¿no?
entendemos que el niño, pues desde que nace, empieza pues a tener esta parte de contacto con el lenguaje, y él empieza a comunicarse inicialmente a través del llanto, y poco a poco él va adquiriendo maneras de comunicarse, en principio de una manera muy simple, ¿verdad? Nada complejo, y poco a poco va estructurándose hasta llegar al punto de poder él mismo darse a entender con un lenguaje cada vez más complejo, ¿no? Digamos que esa es una transición que es natural, ¿verdad? Y propiamente sabemos que el volumen 1 habla del periodo de 0 a 9 años, que es la etapa inicial, y en esta sección particular que ya habla de las lecciones como instrumento de educación, habla particularmente de 6 a 9 años, que es el periodo en el que el niño está iniciando su educación formal, ¿no? Entonces, esa transición para el niño es realmente muy natural. Ya vimos que él empieza hablando, comunicándose, va adquiriendo cada vez un lenguaje más complejo. Como mamás le vamos acercando a la lectura en voz alta, ¿verdad? Entonces él empieza a tener contacto también con las ideas escritas, ¿verdad? Los textos escritos. Luego entonces también en esta etapa el niño empieza su transcripción, por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Tiene contacto también con el copiado, que es un paso también previo a que el niño empiece a abstraer estas reglas gramaticales, ¿no? De una manera informal, de una manera orgánica, natural. Y bueno, para el punto de gramática, que es lo que toca en este momento, la aportación o la propuesta que Charlotte Mason nos hace sigue la misma línea de lo orgánico, de lo natural, esa misma transición. Y bueno, con ese preámbulo de cómo sucede el lenguaje y cómo se da de manera orgánica, vamos a hablar sobre lo que viene en la traducción, obviamente del volumen. Y Charlotte Mason habla particularmente aquí de que no va a dar una explicación muy amplia sobre el tema de la gramática. O sea, ella da unos puntos que parten precisamente de un principio, que es el que vamos a tratar de entender. Y entonces la aportación que hace es con ejemplos, y tal cual entendemos también que antes de los 9 años la educación formal se ha comenzado, pero no podemos acelerarnos. De hecho, en esta primera parte ella nos habla de que este estudio de la gramática para los niños que son pequeños o que tienen muy poco de haber formalizado su educación no es muy atrayente, porque es un estudio de palabras y no de cosas, ¿no? Y creo que nosotros eso lo podemos entender bien, porque cuando se habla, por ejemplo, de ciencias, sabemos que ese estudio es un estudio de cosas tangibles que el niño puede visualizar. El niño puede visualizar las aves, puede visualizar insectos, los árboles, ¿verdad? Todo eso puede entrar dentro de su campo de sentidos, ¿no? Que puede él experimentar con sus propias manos, ver con sus ojos. Pero cuando se habla de palabras, las palabras son algo abstracto, de manera que al no ser tangible puede ser un estudio que no despierte mucho interés en el niño, ¿no? Por eso es que conviene esperar el tiempo adecuado para introducirlo de manera formal. Entonces, ella comentaba que la enseñanza de la gramática inglesa, a diferencia de la latina, por ejemplo, es más compleja, ¿no? En el caso de la gramática latina, es más fácil para el niño porque las palabras o el cambio o las modificaciones en las palabras puede ser perceptible al ojo del niño, por tanto es más fácil para él abstraerla, lo cual es una ventaja para nosotras porque nuestro idioma se deriva precisamente del latín y el niño puede absorberlo, digamos, de una manera mucho más natural todavía que el idioma inglés. Ella, de hecho, recomendaba que para esta etapa, la etapa que estamos hablando de 6 a 9 años, era suficiente si el niño tenía acercamiento únicamente a las declinaciones y a 1 o 2 verbos. Esto lo comenta ahí. Y bueno, yo creo que muchas también no manejamos mucho este tema de la gramática, por lo que me di a la tarea de buscar qué es una declinación, y vemos que son modificaciones en las palabras, ¿no?
particularmente en nuestro idioma español, estas declinaciones se observan solo en los pronombres, de modo que esto viene bien a entender porque es parte de lo que nosotros como mamás debemos iniciar en ellos como esta primera etapa o primera fase de acercamiento a la gramática ya con todas sus reglas, ¿no? Otro que sí es principio y que me parece importante compartir, y de hecho compartió Mari en el Viernes de Recursos, fue una cita que me parece importante recuperar aquí porque habla del pensamiento sintético y el pensamiento analítico, que son dos formas de acceder al conocimiento, y que ella daba cuenta precisamente de que no podíamos pasar por alto este principio, tampoco al momento de acercar a los niños a la gramática. ¿Cómo se percibe esto? Bueno, primero voy a decir la cita y luego voy a dar la aplicación de ese principio, particularmente a la gramática. La cita dice, también hay un tiempo para sembrar la semilla de este conocimiento, un tiempo de primavera tanto intelectual como natural. Y sería interesante examinar la cuestión de hasta dónde es posible llevar a cabo cualquier rama del conocimiento cuya siembra y germinación no ha tenido lugar en la primera juventud. De ello se deduce que los 3 primeros lustres, o sea, 15 años, pertenecen a lo que podemos llamar la etapa sintética de la educación, durante la cual su lectura debe ser lo suficientemente amplia y variada como para permitir que el joven estudiante entre en contacto vivo con el conocimiento de la tierra, la historia, la literatura y mucho más. Estas cosas son necesarias para su vida intelectual y son especialmente necesarias para proveerles material para la segunda etapa de su educación, la analítica, que de hecho continúa con nosotros hasta el final. Y bueno, esta cita, tal cual lo dice ahí, aplica para todas las ramas del conocimiento, no solamente para las que menciona aquí, ¿no? Por eso dice y más, no solamente para historia, literatura, ¿no? Aplica realmente para todo. Y en gramática, esto se percibe de esta manera. Estamos en un sistema educativo en el que el orden es inverso, ¿verdad? Se mete al niño primeramente a estudiar las cosas. Ellos dicen de lo menos a lo más, ¿no? O sea, empiezan por lo pequeño y se van a lo grande. Pero esta forma de acercamiento es analítica y precisamente este principio nos marca que tenemos que respetar los primeros años del niño para que tenga un encuentro con el todo antes de descomponer. Esto luce en la gramática como que en un estudio tradicional, como se los digo, la primera fase que se estudia, y ustedes recordarán quizá por experiencia propia, es que se partía desde la letra y luego las sílabas y luego los prefijos, sufijos, luego ya las palabras completas y al final la oración, ¿no? Así es como lucía antes. De hecho, esos niveles o reglas eran las que normalmente regían sobre el sistema, y esta aportación que hace Charlotte Mason parte del principio anterior en que nosotros no vamos a acercar al niño a la descomposición de las palabras que son carentes de significado o de sentido, sino que los vamos a acercar precisamente al todo que es comprensible para ellos, que en este caso es la oración. O sea, ese es el primer acercamiento para que a partir de ahí, de la oración, el niño pueda dividirla en partes más simples. Pero primero parte de la oración que puede ser entendible para el niño, que puede tener ese significado, y después va la parte más pequeña, ¿sí? Y bueno, aquí también recuperé que la gramática lo que va a permitir es que el niño pueda utilizar reglas concretas para combinar unidades y obtener un mensaje con sentido. Esto lo digo porque si buscamos conceptos sobre lo que es gramática, vamos a entender que particularmente la gramática es un sistema de signos. Y esos signos van a formar unidades y a la vez esas unidades van a seguir reglas definidas. La idea de poder presentar la gramática de una manera más formal cada vez a nuestros hijos va a ser que les vamos a permitir que ellos puedan utilizar esas reglas concretas para combinar esas unidades, que son las letras, y obtener con ello un mensaje que tenga sentido. O sea, eso va a ayudarle a su comunicación, ese va a ser el sentido que esto va a tener para ellos.
Ahora, creo que aquí en la parte práctica o en la parte de lecciones que ella sugiere dos tipos de lecciones que se les puede dar a los niños y se va a respetar lo mismo partiendo del principio de la oración. Y tenemos sí que enseñarles lo que es una oración. Ella dice que las palabras que se ponen juntas para que tengan sentido forman una oración. Ese es lo primero que le enseñamos al niño. Le enseñamos también que toda oración habla de alguien o algo y nos dice algo sobre lo que habla, ¿verdad? Entonces, esto nos da cuenta de que una oración tiene dos partes, ¿sí? La cosa sobre la que hablamos y lo que decimos sobre tal cosa, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver que eso en nuestros términos se llama, o en los términos que se han fijado, se llama sujeto, ¿verdad? Y bueno, y podría ser el predicado, que es el complemento de esta oración. Son las dos partes que le enseñamos. Si se dan cuenta, no indagamos más allá, no llevamos el estudio de la gramática a un nivel como se lleva tradicionalmente, ¿verdad? En el que prácticamente llevas al niño por un montón de vías que no tienen ese significado aún para él. Partimos de lo que puede ser muy conocido para el niño, cosas con las que se ha familiarizado, y a partir de ahí él empieza a tener sus primeros acercamientos. Entonces, el primer acercamiento aquí es el sujeto y el predicado, digamos, y en la segunda lección, y bueno, ella también ofrece ahí un par de ejemplos, ¿verdad? De ejercicios que podemos hacer con los niños para que ellos puedan afirmar esta parte del sujeto y de reconocerlo, tanto quién lo hace como qué lo hace. Y bueno, creo que aquí hay muchas formas de llevarlo a cabo. Me parece que algo que yo hice particularmente para que esto quedara como más afianzado en mi hijo era pues ponerle cosas que se viven en casa, ¿no? Que creo que va muy de la mano con lo que va a hablar de pero aquí creo que es importante sí poner ejemplos que sean como, o que tengan ese significado para el niño, que el niño le pueda conferir cierta relación con lo que ya viene, o vive, o cierta asociación. Y bueno, en la lección 2 dice que podemos hacer una oración con solo dos palabras, el nombre de la cosa de la que hablamos y lo que decimos al respecto, ¿sí? Es decir, aquí ya se refiere a los verbos, dice que estas palabras, y pone un ejemplo, más bien pone tres ejemplos, que es Juan escribe, el pájaro canta y María cose. Dice que las palabras escribe, canta y cose provienen del mismo grupo de palabras, eso lo tenemos que explicar, obviamente. Para los niños es muy fácil porque incluso en el juego, a través del juego, de las mismas canciones y demás, se mira mucho la acción que hace el sujeto, ¿no? Y bueno, dice que ese grupo de palabras son principales, es algo que tenemos que enseñar, porque si no hay verbos, no hay oraciones, ¿no? Por eso son principales, y que entiendan que un verbo dice algo sobre el sujeto o dice lo que el sujeto hace, ¿verdad? Dice algo sobre el sujeto en cuanto a que yo estoy enojado, por ejemplo, o dice lo que hace el sujeto, Alicia escribe, ¿no? Entonces, prácticamente, como les comentaba, esto es como una aportación muy corta, pero cabe aquí destacar el principio que regula esta actividad de la gramática como las demás actividades. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si al final se dejan las preguntas para poder dar paso a la siguiente exposición, Mari. Gracias, Lili. Eso que tú dices sobre la gramática es bien interesante, sobre todo en el tema de que estamos hablando que el volumen 1 es de niños entre, bueno, 0 años hasta los 9. Entonces, esta lección de gramática, según toda la otra información que encontramos en lo que refiere a los demás documentos, otros volúmenes y programas que quedaron grabados, o sea, en Amberside, por ejemplo, tú puedes encontrar muchos programas de muchos años, de cuáles eran las asignaturas que se daban en las diferentes formas o en los diferentes grados. Y cabe notar que la gramática es prácticamente la lección, una de las últimas que se agrega. Es decir, que la gramática estaría comenzando aproximadamente 6, 7, 8, sí, prácticamente sería a partir de los 9 en adelante más o menos,
o 10. Es más, no estaría mal si se retrasara hasta que el niño por lo menos tuviese dominado eh, lo más básico del lenguaje, que sería copiado, su escritura y su lectura. La gramática, yo les cuento mi experiencia, yo empecé gramática antes de conocer a Charlotte Mason muy temprano y o sea, fue una falla completa. Dani no sabía, yo le decía con un sustantivo, para mí era tan fácil, sí, pero Dani, un sustantivo, eso es tan, un verbo, el verbo, para mí tenía tanto sentido, para él no, tenía como 7, 8 años, y después cuando yo leí a Charlotte Mason, que entendí que es una de las asignaturas que por todo ese contenido abstracto que ya viene consigo, no, el niño realmente le cuesta entender de esa manera abstracta lo que es un verbo, aunque para nosotros los adultos suene lo más, con el sentido como más claro, el niño le cuesta. ¿Por qué? Lili dijo algo muy interesante y que me encanta de todo lo que tiene que ver con con las lecciones de Charlotte Mason, que ella siempre habla de que tienen que ser lecciones vivientes en sí mismas. ¿Por qué? Porque el niño, de alguna manera, si sea la asignatura más, como más mecánica, alguna idea tiene que transmitirla a ese niño. Y el niño, si tú solamente le dices, bueno, vamos a estudiar esta frase, Pepito se cayó de la bicicleta, y resulta que él, sí, la frase tiene sentido para el niño, pero no tiene una idea para él en ese momento no conecta con esa frase. Entonces, por eso es bien importante que la gramática nosotros también podamos hacerla viva para los niños a partir de frases de palabras que ellos conozcan. No es que le vamos a enseñar con una frase y el niño no sabe qué significa ese sujeto. El niño no tiene ninguna relación con el predicado, no, de pronto estamos hablando de los, no sé, imagínense la Sierra Nevada de no sé qué parte, el niño no sabe que es una Sierra Nevada, el niño no va a tener, no va a enganchar esa idea de lo que es el sustantivo, lo que es el predicado. Entonces es importante eso, eh, que siempre las ideas estén conectadas con los niños, lo mismo con la lectura, cuando hablamos de la lectura, que no es enseñarle a leer cualquier cosa, sino usar esas bellas palabras, esa bella prosa, donde el niño se sienta atraído por esas palabras y le ayuda a que realmente disfrute estas asignaturas que a veces no son, eh, entre comillas, divertidas, o que a veces acudimos a un libro de texto como de una manera muy mecánica porque creemos que no pueden llevar ideas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena cosa que añadir en cuanto a la gramática y poder tener, incluso usar los mismos contenidos de los libros, los poemas, y usar las líneas de los poemas para identificar los sujetos, para identificar el predicado, para identificar los verbos, y eso hace que para él tenga más sentido, pero sí es importante que sea a partir según la escala de los grados de Charlotte Mason, de sus escuelas, y como ella nos lo sugiere para nosotros, sería a partir de la forma 2, que es el grado 4, es decir, más o menos de 9, o sea, un niño que entra así muy y vaya muy juiciosito, sería a partir de los 9 años en adelante o 10, la gramática. Entonces, si alguna mami tiene una pregunta de algo que no hayamos hablado, como para que no quede así al aire, puede escribirla ahí en el chat y vamos contestando, o Lili se va preparando allí y va anotando sus cositas, y entonces al final, sí, creo que así hacemos. Al final contestamos, entonces pues Lili añadiendo sus preguntitas. Entonces seguimos con Des y otra lección bastante, yo creo que esta es una de las más preguntadas, Des. Te deseo mucha suerte. No, el Señor le ha dado mucha sabiduría, además que me corriges, es licenciada para enseñar lengua inglés, ¿cierto? Soy maestra de inglés, sí. Bueno, así que bueno, aquí tenemos a una experta en la materia y que está puliendo todo ese conocimiento con la filosofía educativa, entonces es mucho mejor. Aquí las dejo con Des. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los conectados. Vamos a hablar acerca del aprendizaje de los niños de 6 a 9 años de una lengua extranjera. Y como Lili decía previamente, pues Charlotte Mason en su volumen original se refiere al aprendizaje de francés. Nosotros, bueno, en este caso no nosotros, sino María Elena y yo adaptaron esta parte de tal manera que hablara acerca de la adquisición de un idioma. Entonces, sabemos que nosotros podemos utilizar este método
que ella nos sugiere en la adquisición de cualquier idioma, pero particularmente nosotros como hispanohablantes hemos tenido la mayor necesidad de aprender el idioma inglés. Entonces, bueno, ustedes se pueden sentir en la libertad de enseñar cualquier lengua moderna siguiendo estas recomendaciones de Charlotte Mason. Y voy a hablar específicamente de lo que ella dice en esta parte, pero también vamos a abordar un poquito de lo que podríamos hacer como padres, ¿no? Ella no se enfoca específicamente en este método, aunque lo recomienda mucho, entonces pues empecemos. Ella dice que, igual hablando, como decía Lili, acerca de la gramática, el idioma extranjero debe aprenderse como se aprende la lengua materna, no a través de la gramática, sino a través del habla viva. Debemos entrenar el oído del niño, también su boca, para que pueda pronunciar y para que pueda producir estos sonidos. Esta es, dice Charlotte Mason, una parte muy valiosa de la educación de los sentidos. Veo que se congela mi imagen, pero ¿sí me escuchan bien en tiempo real? Sí, sí te escuchamos. Excelente. Entonces ella nos recomienda empezar lo más pronto posible. Todas las personas educadas, dice Charlotte Mason, deberíamos poder hablar un idioma extranjero. Y ella pone el ejemplo de los ingleses. Ella dice que los ingleses son torpes para aprender idiomas. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Ok, creo que se fue por ahí. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. Si quieres apagas la cámara y hablas a ver si seguimos escuchándote con más facilidad. Excelente. Entonces, pues, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, ella nos comenta que la torpeza para aprender un idioma no viene de una incapacidad natural, incluso como ella lo comenta, de su cultura, sino de la manera en cómo se enseña. Y me gustaría dar un contexto. En ese tiempo se enseñaban los idiomas a través de la memorización. La gente tenía que memorizar el diccionario, la gente tenía que hacer repeticiones muy engorrosas acerca de reglas gramaticales, como veíamos hace un momento, y obviamente era algo pues nada agradable, ¿no? Entonces, Charlotte Mason nos dice que los principales obstáculos a superar para aprender un idioma son la falta de vocabulario y el trabajo que nos cuesta emitir sonidos desconocidos. Creo que ya como adultos nosotros podemos entender, de hecho hace rato voy a citar más tarde el nombre de una persona francesa, entonces sabemos que cuando nos enfrentamos a una nueva pronunciación, mi boca quiere usar lo que ya está habituada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos ir superando esos obstáculos en niños pequeños. Dice que un buen ejercicio es eliminar, obviamente, estos obstáculos en la primera infancia. El niño nunca debe ver palabras en el idioma extranjero hasta que haya aprendido a decirlas con tanta facilidad y rapidez como la lengua materna. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, el niño debe aprender lo más pronto posible de tal manera que no exista esa interferencia que nosotros sabemos que existe del español al inglés en cuanto a la pronunciación, porque son distintas las pronunciaciones de letra por letra, ¿no? Entonces, ella nos señala un error bastante común, querer imprimir los sonidos de nuestra propia lengua al idioma extranjero, ¿no? En estas combinaciones impresas. Es por eso que empezamos de una manera natural como adquirimos nuestro propio idioma. Charlotte Mason nos recomienda que el niño adquiera unas 6 palabras nuevas al día. Esto significarían 1,500 palabras en un año. Pero vamos a ver las pautas para poder adquirir todo este vocabulario. Dice aquí que a medida que el niño vaya aprendiendo nuevas palabras, el maestro debe ayudarle a ponerlas en oraciones y usarlas diariamente. Aquí, en una investigación que yo realicé, digo, en mi propia experiencia como maestra de varios años del idioma inglés, y aparte en una investigación que realicé respecto de todo esto que Charlotte Mason nos está hablando, nos damos cuenta que es muy difícil que una persona aprenda un idioma simplemente aprendiendo palabras aisladas. Es por eso que las ponemos en el contexto de oraciones
Y obviamente todas estas oraciones tienen que ser relacionadas a su vida diaria y debemos ser constantes en usarlas diariamente. El niño pequeño no se avergüenza de decir palabras en el idioma extranjero, como tal vez nosotros de repente nos da penita que si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Entonces el niño simplemente lo dice como si fuera su propio idioma. Charlotte Mason aconseja sí tener un tiempo con alguna persona, dice ella, una dama extranjera, la cual pueda traernos inmersión de este idioma extranjero al menos una media hora diaria. Ella recomienda que varias familias puedan juntarse, puedan contratarla y entonces esta mujer o esta persona pueda dar al menos media hora diaria, pues simplemente en conversaciones, ¿verdad? En cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante en cuestión de forma. Dice aquí que obviamente esto es para efecto de adquirir una correcta pronunciación. Si tenemos la bendición en casa de hablar inglés o de hablar el idioma que queremos enseñar y contar con la mejor pronunciación que nos es posible, deberíamos hacerlo pues desde el principio. Ella va a hablar acerca de un hombre llamado François Guo y ella pues nos habla acerca de que este hombre hizo un serio esfuerzo en su época. Era una época de auge científico para abordar el estudio de las lenguas de una manera racional y científica. Vamos a quitar aquí todo lo absurdo, todo lo artificial, toda la memorización. Y entonces se refiere al libro que se llama The Art of Teaching and Studying Languages, que sería el arte de enseñar y estudiar idiomas. Y me encanta porque Charlotte Mason llama este tomo como la gran reforma en nuestros métodos de enseñanza de idiomas modernos. Y yo creo que sí, yo estuve haciendo una investigación, obviamente dentro de mi formación como maestra, me fue enseñada obviamente la historia de la enseñanza del idioma inglés, porque específicamente soy maestra de inglés, pero no recordaba el nombre de François. Entonces, voy descubriendo que yo empecé a aprender los distintos enfoques y métodos educativos, pero el que ahora predomina, gracias a Dios, predomina en enseñanza viva, es el que se llama método natural o método directo, que proviene precisamente de este enfoque que François Guo fue quien lo postuló. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Si este fue un movimiento tan importante en la enseñanza de idiomas, vamos a ver sus postulados. Guo establece que adquirir un idioma se debe adquirir como la lengua materna, y yo creo que todos aquí estamos muy relacionados con ese concepto, ¿verdad? Muchas escuelas de inglés nos venden ese método. El segundo es, perdón, el verbo es la clave de la oración y vamos a ver por qué. Es el puente viviente entre el pensamiento y el acto. Vamos a pensar, no sé, nadar, correr, comer, es un hecho, es una acción. Entonces, el conocer el verbo es un puente viviente, dice ella, perdón, entre el pensamiento y el acto. Ahora, algo muy importante, dice que el niño piensa en oraciones, el niño no piensa en palabras. Entonces, sus oraciones en el cerebro, en la mente, tienen una secuencia lógica. Tal como el niño percibe los hechos, así también tiene la necesidad de expresarlos. Su oído solicita las palabras que necesita para expresar lo que él está pensando. Y esto me recordó mucho en un apartado de la parte 2, que Charlotte Mason misma habla acerca de que cuando un niño se acerca a sus padres y empieza a hacer preguntas respecto de cualquier cosa, el niño no quiere saber cosas, el niño ha visto, ha observado, ha aprendido por medio de sus sentidos y lo que está pidiendo son palabras para poder expresarlo. Y está en el idioma inglés, esto es exactamente lo que Guo nos está estableciendo, ¿verdad? En esta metodología. O sea, el niño necesita las palabras y las frases necesarias para expresarse. Entonces, hasta aquí estamos únicamente en teoría. Charlotte Mason nos dice que si estamos durante el día tratando de elaborar una serie en el idioma extranjero, vamos a llegar a pensar en ese idioma
soñar en ese idioma y finalmente hablarlo. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, un maestro me dijo, si tú sueñas en inglés, quiere decir que eres bilingüe, ¿no? O sea, es como la prueba máxima. Si tú sueñas en el otro idioma, tú eres bilingüe, lo piensas, lo hablas. Entonces, bueno, vamos a ver de qué tratan estas series, las famosas series de François Gouin. La primera gran división para él es, o sea, él divide la enseñanza del idioma inglés partiendo desde el lenguaje objetivo, el lenguaje subjetivo y el lenguaje figurativo. A nosotros nos atañe en esta etapa de 6 a 9 años pues, el lenguaje objetivo, ¿verdad? El niño conociendo el mundo por medio de, pues de lo que tiene alrededor. A lo mejor estamos viendo, como decía Lili hace un momento, el niño aún no ha desarrollado la madurez de la abstracción y por lo tanto, decía él, que vamos a empezar por su entorno inmediato. Él pues estableció que se iba a enseñar su entorno a través de los elementos como los ríos, los mares, el sol, las plantas, y había series de, por ejemplo, del árbol de manzana, de maíz. De los insectos, pues estaba la serie de la abeja, de la hormiga, y era un vasto capítulo de historia natural. Me refiero a que pues se abarcaban muchos seres, ¿no? Vivos. Los reptiles, los cuadrúpedos, que son animales domésticos, roedores, carnívoros, etcétera. Y el hombre en general, pues el niño, el estudiante, el hombre joven, el hombre maduro, las artes, los oficios, todo lo que atañe al hombre, ¿no? Entonces, la construcción de las series trata acerca de lo que, de la persona o del ser que se está abordando. Y entonces, aquí nos da un ejemplo de, por ejemplo, una serie del pájaro. Vamos a hablar de aves. Estaríamos hablando acerca del proceso vital de un ave, que primero el ave se aparea, después construye la pareja unido, después la hembra pone los huevos, los empolla, después los pájaros salen del cascarón, los padres los alimentan, después aprenden a volar y por último las crías dejarán el nido. Entonces, para poder hacer esta serie tenemos que pensar cómo lo hacen, cómo construyen su nido, cómo y bajo qué condiciones la hembra pone los huevos, cómo toma lugar la incubación, cómo se logra el nacimiento, cómo y con qué los padres alimentan a sus polluelos, cómo aprenden a volar y cómo dejan el nido. Esto me encanta porque está poniendo un contexto al aprendizaje de idiomas. No está diciendo cosas como extrañas, está incluso despertando el asombro y está acompañando. Creo que a Charlotte Mason le encantó este método porque ella hace mucha resonancia con la naturaleza. Entonces, tú estás dándole al niño herramientas para que aprenda en otro idioma, ¿no? O sea, está aprendiendo algo interesante, no está repitiendo palabras sin sentido. Entonces, dice que de cada aspecto obtendremos una serie de temas donde podemos abordar pues prácticamente todo lo que el lenguaje posee para poder expresar todo lo que sabemos acerca del mundo en general. Esto me pareció increíble. Y bueno, hasta ahorita esto se ve como muy vago, pero vamos a aterrizarlo más. Dice aquí que incluso al abordar todas estas series, el niño va a haber va a haber repasado todo el diccionario, ¿no? Y vamos a ver de qué manera se pueden realizar estas series. O sea, a lo mejor estoy hablando como palabras muy técnicas, ¿verdad? Para un maestro de idiomas. Pero aquí nos pone un ejemplo. Dice, primero tienes que pensar en una situación y luego tienes que pensar en un fin. En este caso, estaríamos pensando en la situación de una persona que quiere cortar madera. Entonces, vamos a pensar ¿qué se requiere? Se requiere un hacha. Entonces, primero vamos a decir, ella va por el hacha y después toma un tronco de madera y después toma el bloque sobre el cual se corta la madera y después se arrodilla cerca del bloque. Y después, así sucesivamente, todas las acciones que se requieren hasta terminar el fin que estamos persiguiendo en esta serie, que es, pues, cortar un trozo de madera. Ok, entonces, luego podemos hacer la serie
Y la serie va a decir lo siguiente. La sirvienta corta un pedazo de madera. Entonces empezaríamos. La sirvienta va y busca un hacha. El verbo sería busca. La sirvienta toma un pedazo de madera. Toma sería el verbo. La sirvienta se acerca al bloque donde va a cortar la madera y sería arrodillarse el verbo. Y así sucesivamente. Pone el tronco en el bloque, levanta el hacha, baja el hacha, dice incluso que el hacha atraviesa en el aire, el filo atraviesa el tronco. Es que lo estoy así como que traduciendo en el momento, porque este ejemplo incluso está en el libro de Guo. Entonces, finalmente, cuando llegamos al punto final, que es que lo cortó, dice aquí que termina cuando ella lleva el hacha de nuevo a su lugar. Ahí terminó la serie, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo en cuenta que todas estas acciones se van a llevar a cabo. Esto es algo maravilloso, a mí me pareció algo maravilloso porque fue un parteaguas, o sea, hoy nos sigue bendiciendo este trabajo porque fue el primer trabajo acerca de una enseñanza de idiomas vivo. ¿Por qué? Porque o sea, no se requiere la traducción, simplemente se requiere hacer o sea, llevar a cabo la serie, hacer la mímica, hacerlo de tal manera que el niño entienda qué es lo que está pasando, qué estás diciendo, quién es, por ejemplo, la sirvienta, ¿no? The maid goes and seeks her hatch, ¿no? Entonces, incluso en los verbos podemos buscar sinónimos. ¿Qué otros sinónimos hay de buscar, no? O qué otros sinónimos hay para, por ejemplo, sirvienta, que en este caso podríamos pues, poner algunas otras personas, ¿no? Entonces, haciendo una serie completa, nosotros acabamos de describir una acción poco a poco, como él dice, en oraciones y no solo en palabras, y poco a poco se empieza a tomar una secuencia, no nada más de palabras, sino de entretejer la forma de un idioma y de presentarlo orgánicamente, que esto es maravilloso. Entonces, pues, dice Charlotte Mason que para lograr esta enseñanza, esta metodología de enseñanza que propone Guo, se requiere de un dominio perfecto de la lengua que estamos enseñando. Y bueno, dice aquí que, bueno, este puntito lo voy a dar después de decir algo. Nada más para cerrar la cuestión de las series es, ¿cuál es el sustento? ¿Cómo piensa un niño? Bueno, pensamos en las cosas en su orden temporal, en la sucesión de eventos, ¿verdad? Él está apelando al funcionamiento cerebral y dice aquí en su secuencia natural, obtenemos los correctos verbos, adjetivos y sustantivos que necesitamos de manera orgánica. No estamos aquí enseñando la función del idioma, ni estamos enseñando mucho menos gramática, sino está diciéndonos cómo nosotros podemos adquirir el idioma. Entonces, ya por último, nos dice aquí que quien no domina el idioma que está enseñando, prefiere un método conversacional basado en libros e imágenes. De hecho, dice Charlotte Mason que para algunas personas es igual de eficaz que este método de las series de Guo o incluso más eficaz. Y aquí me gustaría dar un testimonio como maestra de inglés. Yo fui entrenada en una metodología que se llama task-based, que es como enseñanza de idiomas basado en tareas, del cual también es un aprendizaje natural, teniendo en cuenta que no se traduce, que todo el tiempo se habla el idioma. Hay una inmersión completa durante la clase y es constante en cuanto a la frecuencia de las clases. Por otra parte, algo que me encantó, que yo amé, porque no soy nada lógica, no soy nada matemática, me encantó la gramática inductiva. Esto es, a mí, por ejemplo, me presentaban una situación cuando yo fui estudiante o después cuando fui maestra, se presenta una situación al alumno en la cual estamos hablando de música, estamos hablando de arte, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? De hobbies. Y de repente en una lectura
o en una conversación que escuchamos se nos dirige a ver una forma gramatical, pero nosotros vamos siendo guiados a deducir inductivamente cómo se usa, ¿no? Entonces, esto es algo maravilloso, o sea, es una manera muy natural de enseñar y lo estoy comentando porque Charlotte Mason dice que ella no se encasilla en el método de las series de Google, pero que incluso, aunque hay otros que prefieren, ¿verdad? Este método que igual es natural, pero es más conversacional, aún a este hombre se le atribuye la idea fundamental. Y pues bueno, ya nada más para aprender un poco de historia de este hombre que empezó todo un parteaguas en la reforma de los métodos de enseñanza y de idiomas actuales, pues él era una persona que estaba frustrada porque no podía aprender alemán. Entonces se fue a Alemania, su sobrinito tenía 2 años y medio, regresa 6 meses después y el hombre no pudo hablar nada. Dice que estuvo tratando de aprender, memorizar y no podía articular el idioma. Pero entonces regresó y su sobrino tenía 3 años y entonces él hablaba súper bien. Entonces él empezó a observar al niño. Esto me encanta porque él fue a la raíz del problema, dijo, ¿qué es lo que está mal? Vamos a observar un proceso natural. Y entonces, pues, lo llevó a reflexionar a la necesidad de la adquisición de pues, natural, ¿no? Charlotte Mason, por último, afirma que es satisfactorio encontrar en la obra de Ward los principios que ella misma promueve en sus escuelas, que es adquirir un conocimiento de manera natural. Y ya por último dice que la gramática se aprenderá mucho después. Aquí Charlotte Mason no nos da nada, absolutamente, solo la menciona diciendo que se aprenderá mucho después por las obvias razones que ya platicó Lili y que ya platicó también Mari. Y pues nada, simplemente termina dándonos la esperanza de poder adquirir, o sea, que podemos adquirir una lengua sin ningún problema. Todos estamos habilitados para hacerlo. Y la verdad es que temo verme a lo mejor muy técnica en todas estas cuestiones, porque al final son muy prácticas, vaya. Entonces, también me gustaría mucho saber si tienen alguna pregunta, si ustedes son madres educadoras que quisieran, dicen, sabes que yo puedo enseñarlo. ¿Qué consejo, qué aplicación me podrías dar? Incluso ya existe un recurso que después les estaré comentando más adelante en la charla, en el cual podemos llevar a cabo este método de Google con familias nativas, familias angloparlantes, se juntan con familias hispanohablantes y bueno, que es algo que está en prueba piloto, todo, es de mucha bendición. Y pues eso es todo por la parte de enseñanza de idioma extranjero. Gracias, Des. Creo que por ahí han salido algunas preguntitas, pero lo que deja compartido aquí en cuanto a esa parte serial para mí fue como también muy esclarecedor porque a veces uno dice, ¿cómo enseño a mi hijo a hablar inglés? O ahí, bueno, ahí hicieron una pregunta, ¿no? Sobre si no tenemos un inglés, no sabemos absolutamente nada. Para mí ese método es como que todo el mundo puede empezar a hacerlo. Es como que todos estamos en cero, pero podemos porque no necesariamente debe el padre saber, aunque Charlotte Mason ahí habla de que lo ideal sería que alguien que pronunciara el idioma de una forma prácticamente nativa al niño fuese lo ideal. Incluso ella dice que me gusta hasta ese ejemplo, ella dice, incluso algunas familias se reúnen y pagan un profesor que hable francés, una tutora que hable francés, y no es necesario entonces de que pues que sea una niñera francesa la que cuida al niño todo el día, ¿no? Entonces, creo que ese también es una buena alternativa, creo que es una buena inversión en la que se puede hacer en grupo, en las que a veces nosotros no se nos ocurre, pero creo que es muy bueno. Es un temor siempre enseñar un idioma que nosotros no sabemos, pero yo creo que también, desde algo, este señor, ¿es un señor o es una señora?
Yo aquí antes me decía algo que Es un hombre. es un hombre, gracias. Porque además no sabía que se pronunciaba así. Así que bueno, muy bien. No, de pronto yo aquí que está con nosotros quizás nos puede eh, enseñar un poquito más sobre cómo se pronunciaría bien ciertas cosas en francés, pero algo que me gusta es que él inicia un movimiento, o sea, él inicia una línea de educación viva con respecto a la lengua extranjera. Entonces, ¿qué quiere decir eso, carajo? No es que el método este es el único método en que entonces ahora todas las mamás, si no lo hacen, entonces no es el método de Charlotte Mason. Siempre es importante que no caigamos en ese legalismo de la letra, sino que podamos identificar ese principio del que ella habla en ese volumen. Ella incluso dice, es que este señor me gusta porque él parte del niño, de que es una persona. Entonces, eso a uno le permite también poder evaluar con esos mismos principios y con esas mismas referencias cualquier método educativo que nosotros queramos usar para enseñar una segunda lengua a nuestros hijos. Entonces, voy a ver las preguntas que hayan por aquí, si hay alguna de pronto. Perdón, Sí, mientras estás buscando, a mí se me ocurre algo, yo creo que algo fundamental que debemos tener como madres educadoras es ser autodidactas. Y no quiere decir que te estoy poniendo en una alberca y te estoy echando y te estoy diciendo nada y a dónde le doy. No, no, no. A lo que me refiero es, hay muchísimas ahora herramientas digitales de las cuales yo me puedo valer. Por ejemplo, se me ocurre, voy a tratar de hacer una serie, ¿no? De estas que nos recomienda este hombre. Entonces, lo que voy a hacer es buscar, traducir, ¿no? Con un traductor, cómo se dice en inglés. Y después hay una página que se llama How You Say, que puedo poner aquí en recursos, en la cual yo puedo escuchar la pronunciación. Yo no sé preguntar, yo no sé pronunciar a lo mejor, pero yo puedo poner la página y que mi hijo escuche la pronunciación, la repita mientras lo está haciendo. Se me ocurre, por ejemplo. sí, sí. De hecho, eh, eh, mis hijos hablan inglés, pero no por mí, precisamente, porque mi pronunciación no es la mejor. Pero una de las cosas que yo hice cuando empecé Amberside y que fue lo que me hizo pensar mucho si yo hacía esa metodología, porque todo lo que había era en inglés de momento y yo no tenía más nadie, no conocía a otra persona que hiciese Amberside, Charlotte Mason en español aún. Y yo dije, bueno, voy a usar los audiolibros y de verdad que los audiolibros me ayudaron porque él podía seguir la lectura y podía escuchar a alguien que sí pronunciaba perfectamente y lo sigo haciendo hasta el sol de hoy. Ya después que ellos adquieren una buena pronunciación, nosotros nos podemos lanzar incluso a ser más atrevidos con ellos a veces para pronunciar, o nosotros podemos buscar en ciertas páginas donde se pronuncia y nosotros practicar con ellos la pronunciación adecuada y juntos poder hacer incluso por series. A mí se me ocurre, no sé, decía algo sobre que no sonara tan técnico, pero yo también con los ejemplos que ella hacía me venía, por ejemplo, una serie de cuando nos vamos a acostar, las rutinas. Entonces la rutina, por ejemplo, nosotros nos ponemos la pijama, nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos peinamos. Entonces empezamos a practicar incluso esas frases en la pronunciación correcta con las herramientas que están ahora tan disponibles en Internet. Y juntos les vamos diciendo y ellos van haciéndolo con nosotros. Pienso yo que también es un buen ejercicio. Pero no sé si de pronto de pronto yo quiera aportar algo, no sé si está por allí. Con respecto a la parte de la lengua extranjera. Iba a añadir un par de ideas que yo uso con mis hijos. Tengo un aparatito donde pongo ahí poemas o rimas que se encuentran en línea. Entonces, por ejemplo, la rima, digamos, cambia mes a mes. Aprendemos una rima distinta cada mes. Entonces, cada cierto tiempo, ese aparato que yo uso tiene una carpeta con toda la música del mes y el compositor del mes, el himno del mes, y ahí van las rimas en el otro idioma, en el idioma extranjero. Entonces, el niño va aprendiéndose la rima y a veces también uno encuentra canciones que existen en español y que uno puede escuchar también en inglés, existen en ambos idiomas. Entonces, cuando eso sucede, yo creo que el niño ya, y si ya conoce la canción en español, por ejemplo, o si conociera la rima en español o el pequeño cuentito en español, ya el niño lo escucha en el idioma extranjero y va haciendo las conexiones en la mente. No estamos hablando de palabras que el niño vea como ya se dijo
en la charla. Entonces, rimas, poemas, obviamente, canciones de niñito, canciones de cuna, o sea, muy simples, muy simples. Historias, cuentos de hadas, cuentos de la Biblia, historias bíblicas en el idioma extranjero, pero tiene que ser también en un formato simple, cosa de que el niño pueda hacer las conexiones entre su idioma original o lo que sabe de la historia original con el idioma extranjero. Yo he hecho también historias, hemos escuchado la Biblia bastante en el idioma extranjero, y cuando ya se cuenta, por ejemplo, yo digo, ahora vamos a escuchar el libro de Génesis o vamos a escuchar la historia de Ruth, no sé, y ponemos, el niño también va haciendo esas conexiones. Entonces, de a poquito, digamos, uno va ahí cambiando el nivel de dificultad, y puede llegar obviamente a escuchar historias que son mucho más complejas en el futuro, y eso se hace hasta el año 3, si no me equivoco, en que el niño está puro escuchando en el idioma extranjero todas estas cosas, y va aprendiendo así por osmosis casi. Y las frases que se decían anteriormente son frases que se usan en el diario vivir, nada complicado, ni cosas teóricas, ni abstractas, sino que yo me lavo los dientes, yo me levanto, o sea, son cosas que él hace, que son rutinarias, y que obviamente la mamá puede decir, como decía Mari, en una hora del día o una rutina del día. Esta rutina la vamos a hacer todo el tiempo en inglés, por ejemplo, levantarnos o almorzar. Siéntate, trae el plato, quiero comer, no quiero comer, me gusta esto, no sé, son frases muy simples que, como decía Desiree, se pueden trasladar, o sea, traducir de una manera bastante bien automáticamente, no es complicado, y si se tiene la pronunciación, mejor todavía. Pero así, solamente esas cositas. Sí. Creo que, bueno, después de ir contestando algunas cositas ahí por chat. Y también pienso yo que la inversión es súper importante en los niños. No sé, ellos, Charlotte Mason fuera como los niños, pienso yo, porque ella podía ver esa capacidad tan maravillosa que tiene el niño para aprender, y el niño que está expuesto al idioma tanto tiempo, él, yo digo que hasta esas palabras que escuchó en su primera infancia, después de muchos años, pueden incluso hacer conexiones más adelante. Entonces, la inmersión, todo lo que podamos poner a su disposición en el idioma que nosotros queremos, nunca está de más. Y pienso que también es como tener gracia con nosotras mismas al enseñar ese idioma, ¿verdad? Porque a veces tenemos como unas altas expectativas, y si por alguna razón no hay, pues la economía de momento no permite para pagar un tutor particular o en grupo o lo que sea, puedes hacerlo junto con tu hijo desde lo básico, y poco a poco con ellos, aunque ellos a veces quizás nos sobrepasen en esos procesos. Pienso yo de que con los niños simplemente es darles empujoncito con los idiomas y empezar con ellos, que cuando ellos ya agarran, es increíble. Yo no lo creía, si no lo hubiese visto o vivido. Es impresionante cómo un niño puede aprender una segunda lengua, porque simplemente lo está haciendo de una forma natural. Y creo que eso es como la ventaja de empezar con ellos en los primeros años, que no tenemos la presión de enseñarles a escribir el idioma o de que ellos tengan que ver necesariamente la palabra escrita, sino que ellos simplemente lo puedan ver como algo natural dentro de sus rutinas y todo lo que hacen en la naturaleza o en casa. Entonces, sí, sí es bien retante, pero creo que tenemos muchas herramientas hoy. Entonces voy a darle la palabra a Blanquita para que no nos extendamos en esta parte y ella pueda compartirnos esa última parte de arte pictórico. Y bueno, entonces yo creo que al final podemos hacer ya como una sección más amplia de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mari. ¿Me puedes permitir compartir? Listo, espérate y miro dónde. Aquí. No encuentro, pero entonces te voy a poner aquí esta solicitud y yo creo que así puedes compartir. Me cuenta, sí. Muy bien. Buenas noches a todos. Soy Blanca Quispe Villaverde de Perú.
madre de 5 niños, y ese tema es muy bonito. Ya lo había expuesto para un grupo de nuestra comunidad en Perú, pero leerlo otra vez y solamente eh, ver la exposición del día de hoy bajo el volumen 1 también ha sido muy rico. Siempre es muy rico volver a leer porque en verdad muchas frases y muchas ideas que Charlotte Mason pone son como principios para estudiarse mucho de estas materias, ¿no? Y eso es lo lindo con esta filosofía porque permite tener bastante libertad. Entonces, el arte pictórico. ¿Qué podríamos entender por el arte pictórico, no? El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la que se interpreta algo real, puede ser, o también algo imaginario. Y por otra parte tenemos el pictórico, que viene del pictor, que significa pintor. Entonces está relacionada esta manifestación o expresión relacionada específicamente del hombre por la pintura. Y mucho a veces creo que es uno de los temas que a veces se tiene mucho miedo para poder aplicarlo en la currícula, porque se piensa que puede ser algo muy complejo estar enseñando esto, pero Charlotte Mason lo aborda muy sencillamente en este volumen 1 y dice cómo se debe trabajar el estudio de cuadros. Y Charlotte Mason habla de dos palabras muy importantes que debemos de tener en cuenta. Dice apreciar y expresar. Entonces, ¿cómo se debería trabajar? Entonces vemos que la respuesta está básicamente con dejar al niño que él pueda apreciar y luego de que él ha apreciado completamente el cuadro que están estudiando, pueda expresar lo que ha apreciado. Entonces, muchas veces los niños van a poder, no van a tener esa facultad todavía tan desarrollada para poder expresarlo, y pensamos que no están listos para que se les exponga cuadros, pero no, Charlotte Mason dice no importa, porque si su capacidad de apreciar está ahí desde muy pequeños, entonces permítele que el niño pueda apreciar, aunque esté mucho más adelantado que su capacidad de expresar. Entonces con eso nos da la idea también de que el estudio de cuadros, el arte pictórico, está también considerado para niños muy pequeños, ¿no? Pero esta cita la he tomado del libro de Mente a Mente, solo es esta cita, la única que me ha parecido muy, muy bonita. Dice, los niños deben cultivar su talento artístico, pero ¿cómo hacerlo? Es la cuestión. Este asunto pertenece al alma y hacia ella orientaremos nuestros esfuerzos. Reconocemos que el poder de la apreciación del arte y el expresar en cierto modo lo que vemos es tan universal como la inteligencia, la imaginación, aún más, como el mismo lenguaje hablado. Pero se debe aprender primero, no a crear algo, sino a respetar lo creado. Esto es, los niños deben conocer los cuadros de uno en uno y agrupándolos después, leyendo no libros sobre ellos, sino los cuadros como tales. Yo cuando leí esta parte, la verdad, y cuando he estado leyendo el volumen 1, me dio bastante paz saber que no tenía que ser algo muy excepcional, que los niños no teníamos que darles unas superclases de posiciones, de cosas detalladas que probablemente lo saben las personas que saben apreciar arte, pero de forma técnica, ¿no? Pero por otro lado también me pareció hermoso que Charlotte Mason diga, ¿no? O sea, también consideren qué cuadros podrían apreciar sus niños, ¿no? Y entonces cualquier persona podría decir, un niño pequeño podría apreciar algo que está relacionado a él, de repente una muñeca, una escena propia de un niño, ¿no? Y la verdad es que Charlotte Mason siempre va a considerar la personalidad del niño sin menospreciarlo. Y esto es tan importante porque dice la naturaleza indica cuál es el tipo de arte apropiado para los niños. Eso es como la regla, ¿no? Sin embargo, Charlotte Mason también dice, las mentes de los niños y de sus mayores se adaptan por igual a lo que se les pone al frente. Y si los niños aprecian lo vulgar y sentimental en el arte, es porque esa es la forma de arte a la que se les ha habituado, ¿no? Igual que en la literatura.
nosotros podemos decir, son niños, entonces vamos a darles una caricatura, algo mal dibujado, algo que no exprese de repente la lectura que estamos haciendo. Eso no sería lo adecuado para el niño. Estamos hablando siempre de algo bello, de algo que realmente sea algo digno de ser apreciado, ¿no? Nada vulgar, y no estamos hablando de lo sentimental en el arte, ¿no? Estamos viendo otro tipo de cosas. Entonces, en el mismo volumen 1, Charlotte Mason da ejemplos específicos de algunos cuadros. Y bueno, he puesto la imagen porque es muy bonito y bien sencillo, porque le dicen a un niño de 7 años, una niña de 7 años, que de todas las imágenes que había estado estudiando, ¿cuál le había gustado más del artista Millet? Y ella, en sus palabras, pueden ver ahí la imagen, que es el Ángelus. Dice, la imagen es de gente en el campo, un hombre y una mujer. Junto a la mujer hay una cesta con algo dentro, detrás de ella hay una carretilla. Ellos están orando, el hombre se quita el sombrero en la mano, se nota que es de noche, porque la carretilla y la cesta están cargadas. Y esto es el acto como expresivo, ¿no? Pero que ha venido previamente el apreciar del niño. Entonces, es bastante sencillo, 7 años y está diciendo esto que fácilmente lo podrían también decir nuestros niños, ¿no? Pero debemos de considerar, acá pone otro ejemplo de un niño de 9 años de edad, es el mismo artista, y de todos los que la galería que había sido expuesto, él dice que le gusta el sembrador. Dice, el sembrador estaba sembrando semillas. El cuadro está todo oscuro, excepto en el alto del lado derecho, donde hay un hombre arando el campo. Mientras está arando el campo, el sembrador siembra. Tiene una bolsa en su mano izquierda, mire cómo percibe el niño, y está sembrando con su mano derecha. Tiene zuecos de madera. Se puede ver su cabeza mejor que sus piernas y cuerpo porque está a contraluz. Y ustedes pueden ver ahí la imagen, la luz, y entonces el niño está expresando lo que primero ha apreciado. He puesto acá otros ejemplos de algunos cuadros, no están enlistados en el volumen 1, pero son muy curiosos porque este lo hemos estudiado como comunidad hace poco, el del matrimonio de Arnolfini de Van Eyck, y los niños son muy curiosos en la forma que ellos pueden ver. O sea, yo vi esta imagen y nunca me puse a ver, por ejemplo, que al fondo había un espejo y del espejo estaba proyectando la imagen de ellos dos, y de ese se ve otra más dentro y proyecta todo, y al fondo hay una firma, ¿no? Hay unas palabras. Y algún niño curioso dijo, y también lo ha firmado. Y ahí se puede ver el espejo. ¡Qué artista tan grande! Van Eyck, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, en realidad los niños son muy perceptivos. Ellos aprecian muchas cosas, y en verdad todo esto va siendo tan importante para ellos. Estos son algunos de los imágenes que Charlotte Mason recomendaba que puedan estar en el salón de clases, ¿no? Y también algunos de estos como este angelito, por ejemplo, de un artista en inglés, decía que eran usados en los libros que los niños usaban. Y entonces, para que se den cuenta del estándar del arte que ella recomendaba, si es que en caso sus cuadernos, sus libritos que tienen, van a estar con ilustraciones, más o menos sería el estándar de dibujo que ella recomendaba para los niños. No para nada infantilizados, muy bellos y muy bien hechos. ¿Y qué tan habitual debe ser el estudio de los cuadros? Los niños desde muy pequeños se les puede exponer al estudio de los cuadros. Charlotte Mason recomienda que sea de forma habitual desde los 6 años, que van viendo un artista tras otro en un trimestre, más o menos 6 reproducciones de su obra. Pero sin embargo también hemos leído en otros artículos, se habla incluso de que los niños pequeños pueden, o sea, menores de 6 años, pueden estar siendo expuestos a esta calidad de cuadros, pero no se les da el trabajo pues de estar detallando y de esta forma periódica, ¿no? Es algo muy natural, algo muy libre también. Pero a partir de que empiezan la educación formal, no se dejan estas cosas al azar y se va programando.
y se va haciendo y se va trabajando de esta forma también el hábito, porque como hemos visto, uno de los hábitos muy importantes para la apreciación es la atención, ¿no? ¿Qué tanto puede atender, observar, ver los detalles, las cosas? Y entonces a partir de eso, el niño también va desarrollando y va mejorando en su facultad que tiene para apreciar y luego para expresarlo, ¿no? Dice, no podemos medir la influencia en el sentido de la belleza y en la capacidad de ver del niño, o sea, es enriquecedor en muchos sentidos. Y a veces pensamos que tiene que tener un color para que sea una obra para un niño, como acá vemos, hay algunas que no tienen mucho color. Y es que el niño, aun cuando no haya color, va a haber color en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo una escena alegre de una familia, ellos van a decir, y esto es hermoso, esto es, para mí sería como un rojo porque describe el amor de una familia, podría decir, aunque el dibujo no lo tenga, ¿no? Entonces, y el niño lo hace de esa forma. Este es otro ejemplo que también hacen en el volumen 1 Charlotte Mason, y esto es aplicado para trabajar con niños de 8 o 9. Entonces dice, esta imagen de aquí, que la podemos ver, es del artista Lancet, y como podemos ver, pues son puros perritos, ¿no? Y entonces Charlotte Mason dice, ya, los pasos serían de la siguiente forma. Paso 1. Le recordamos al niño sobre qué artista han estado viendo, quién pintaba sobre los animales, y les recordamos también pues, que Lancer estaba muy familiarizado a estos animales y por eso tenía esa capacidad de poder pintarlos, ¿no? Les entregamos este cuadro, que sería el que está en la imagen, y nosotros les vamos preguntando, ¿no? Que lo vayan viendo en detalle y se les da como 3 o 4 minutos para que lo vean y luego se les retira la imagen. Y luego a los niños se les pregunta qué es lo que pueden percibir, ¿no? Algunos niños verán altivez, algunos verán como orgullo, alguna cosa así. También podemos sugerir preguntas como ¿qué hora podría ser del día, supongamos, ¿no? Entonces, el quinto paso sería que los niños lean el título y cuenten cualquier hecho que sepan acerca de Alejandro y Diógenes, que era el cuadro de estos perritos. Y bueno, también podemos hacer un paralelo y también leer la historia, que las que han leído las 50 historias, las bellas historias, también está descrito ahí la historia. Y precisamente esta de acá no es la obra de Lancer, pero él se inspira también en la historia, ¿no? Y las que hemos escuchado o leído para nuestros niños esta historia, pues sabemos que Alejandro se acerca a Diógenes como diciéndome, pídeme lo que quieras, ¿no? Y él lo único que quería es que se retire de ese lugar porque le estaba tapando el sol, ¿no? Entonces Alejandro, una persona muy altiva, había conquistado tantos lugares, casi todo el Mediterráneo. Entonces, y él dice, y él solo me dice, quítame, solamente quiero para que me dé el sol. Y Alejandro pues se queda muy impresionado. Y dice, dime cualquier cosa, si no fuera yo Alejandro, me gustaría ser Diógenes, ¿no? Y entonces el niño puede relacionar y cómo se nutren tan bellamente la historia, la literatura, para el caso también de las obras de arte y la apreciación. Y por último, el paso es deje que los niños dibujen las líneas principales del dibujo en 5 minutos con lápiz y papel. Aquí están las dos obras, ustedes se pueden dar cuenta que es evidente que estamos hablando de la misma historia, ¿no? También en la sección de arte pictórico, aunque no está así tan relacionado, hablan acerca de ilustraciones originales. ¿Ya? Y acá no he desarrollado todo el paso a paso que hice, ustedes les invito a leerlo, pero lo que quiero es que se queden con la idea central, porque al final ese es el principio, ¿no? No específicamente esa obra que trata. Charlotte Mason habla de un ejemplo específico de un poema de Beowulf, y es más o menos, por lo que estaba investigando, es algo así como un cantar de Roldán, algo así muy heroico. Entonces, también habla
acerca del propósito de las ilustraciones originales. Entonces, ¿cuál es el propósito de que los niños tengan sus ilustraciones originales? Entonces, dice que en general el niño debe hacer sus ilustraciones por su cuenta, ¿no? Sin intervención de nosotros. Pero si en caso el maestro, en el caso de nosotros las madres, quisiéramos ofrecer algún tipo de ayuda ocasional a nuestros niños, siempre tengamos en cuenta que es con este objetivo, de que los niños creen imágenes mentales claras a partir de una descripción y reproducción a través de una pintura, que ellos van haciendo. Y que también el propósito es que aumenten su poder de imaginación, ¿no? Algunas madres dicen, ¿qué libro me recomiendan para esta obra que sea ilustrada? Y es bueno que los niños pequeños, ¿no? De repente que están recién familiarizándose con un libro puedan tener una bella ilustración. Pero no siempre se nos va a dar esto. Nuestros niños que van creciendo, no todas de repente pueden comprar libros y no tienen por qué sentirse mal si no tienen un libro ilustrado. De hecho, la capacidad que el niño va teniendo de poder conectar con la lectura y de poder vivirla va a hacer que su imaginación vuele a tal grado de que él mismo pueda luego reproducir las cosas en su mente y tener esa capacidad también de reproducirlas con la pintura. Entonces dice, ayuden sus ideas sobre forma y el color. Al niño no se les tiene que ayudar mucho en este tipo de cosas. Finalmente el niño puede y lo logra hacer todo este tipo de... Y también le ayudamos con el interés por la historia, ¿no? También es probable que alguno de nuestros niños esté sufriendo con una parte de una lectura y se les resulte un poco complicado. Y queremos de alguna forma ayudarlos a conectar un poco. Podemos hacer esta práctica de la lectura sobre lo que estamos leyendo en general y también mostrarlo. Entonces Charlotte Mason decía, muéstrale finalmente el dibujo acabado de esta obra, que era este caso la que está aquí, para que compare, ¿no? Como él lo pensó, como más o menos alguien ya lo ilustró, ¿no? Pero eso es para permitirle al niño más que todo fijar esa imagen mental y que la pueda plasmar y la pueda reproducir. Y como a la par, esto sí está muy relacionado con el arte pictórico indirectamente, porque como ya va a estar expuesto a tantas obras de ellas, le va a ser mucho más fácil también hacer sus trazos. Los niños a veces pensamos que tenemos que hacer lecciones de dibujo, y la verdad es que cuando yo empecé con la filosofía, yo también pensaba que teníamos que hacer lecciones de dibujo, pero en la realidad es que los niños pueden lograr hacer un buen trabajo a partir del desarrollo de los hábitos de la atención, de la observación, de la discriminación. Entonces, Charlotte Mason dice que debemos dejar a los niños a que puedan desarrollar esta formación, porque los niños por sí ya poseen el arte dentro de sí. Entonces, si de alguna forma queremos nosotros ayudarles, cuestiones técnicas como mezclar colores. Y no debemos pedirle o darles ayuda como de hacerles puntitos o de hacerles ese tipo de ayudas, que de alguna manera estamos como menospreciando a nuestro propio niño, ¿no? Y una de las cosas que yo sí me quedé muy impactada, y luego ya uno lo va entendiendo a partir de los principios, dice, se debe evitar las cajas de colores baratos. Los niños son dignos de lo mejor y media docena de tubos de acuarela de muy buenos colores durará mucho tiempo. Y es muy cierto. Un color de baja calidad quizás te va a pintar, no va a correr así como si fuera uno bueno, y aparte duran también bastante menos las acuarelas en tubos. Este es un ejemplito de un dibujo que mis hijitas hicieron a partir de lo que vimos en la vida real, en el parque. Y ustedes pueden ver que ahí están los colores que se usaron y en verdad yo solo les pedía que miren con detenimiento, ¿no? Lo han visto en ese momento, yo le tomé una foto y después también han podido seguir agregando algunas cosas, ¿no? Porque a veces no podemos tener al insecto ahí si es que no está con vida. Pero es muy interesante cómo los niños, aún muy pequeñitos, pueden ver las cosas y ir poniendo los pequeños detalles que
que quizás no, nosotros, cuando ellos lo van haciendo, nos vamos dando cuenta que sí han prestado atención. Entonces, yo no he preparado más, pero los siguientes puntos que también desarrolla en la sección de arte pictórico, habla acerca del modelado de la arcilla. Y Charlotte Mason dice, no es que le des tú la arcilla, la coja y empieza a ser aplastado y haciéndole la forma, no. Igual, mismo principio, deja que observe y que vaya armando de parte por parte, viendo los pequeños detalles y déjalo que vaya trabajando con calma. Ese es el principio. Y acerca del canto, Charlotte Mason recomienda que se puede usar esto del solfa, que es muy interesante, porque el niño va practicando, ¿no? Empiezan con palabras cortas, después como entonando como canciones o una oración, como en forma como cantada, y el niño va reproduciéndolo. Y lo bonito de la traducción que ha hecho Marijo es que ahí están poniendo todos los enlaces, o sea, ahí están como para que le des clic y vayas a saber de qué se trata también, ¿no? Y en cuanto a la parte del piano, Charlotte Mason también habla acerca de una forma adecuada del piano, ¿no? En general dice que no debería ser apartado solo teoría y otro día así como práctica, sino que vaya todo alineado, teoría, que sea auditivo, pero que también sea ejecutado, o sea, que vayan empezando a tocar, ¿no? Para que no sea algo monótono, no sea aburrido para el niño. Ese es el principio en el caso, ¿no? Entonces luego hay mucha libertad para usar el método que considere. Y en cuanto a las manualidades y el ejercicio físico, ella recomienda la gimnasia sueca. Y para el caso de las manualidades pueden ser muchas, pero da 3 principios que debemos considerar, que no sean como cosas que sean inservibles, ¿no? Que sean útiles, que los niños puedan de pronto ver y sentir cierta alegría por lo que están haciendo y que finalmente lo están incorporando en casa, ¿no? Y además que se les enseñe lenta y cuidadosamente al niño. Y que no se le permita al niño realizar cualquier trabajo, sino que sea un trabajo muy cuidadoso, ¿no? Y que el trabajo esté al alcance de sus capacidades. No porque mi niño va a empezar con manualidades, algo que sus manitas todavía no le dan, no, sino algo de acuerdo a sus capacidades. Y por eso es que se le pide luego que no sea un trabajo descuidado. Esa sería toda la presentación. Gracias, Blanca. Creo que, bueno, la parte de las manualidades a mí también me parece tan bonito ella cómo enfoca, creo que también es como una forma de honrar el tiempo, porque es como utilizar el tiempo en cosas que realmente son productivas, ¿cierto? Sí. Aunque obviamente los niños siempre van a querer recortar y van a querer hacer muchas cosas y a veces ellos pegan, incluso si nosotros intencionalmente no les enseñamos manualidades como las conocemos tradicionalmente, el niño incluso coge una tijera y recorta papel y hace picadillos solo por instinto, porque va en nosotros y en ellos desarrollar sus propias motricidad fina. Pero me gusta porque entonces lo lleva a uno como otra dimensión en cuanto a las manualidades a las que entonces le vamos a dedicar un tiempo y son manualidades que realmente le dan al niño esa satisfacción de ver un trabajo que lleva un tiempo, que requiere un esfuerzo, pero que al final da un producto bonito y que son también manualidades que invitan a cosas funcionales. Eso me encanta mucho de lo que es la manualidad o la artesanía de la filosofía educativa de Charlotte Mason. Entonces, voy a pasar a leer unas cuantas preguntas que vi por allí que me parecieron pertinentes leerlas. Olguita preguntó algo cuando mencionamos algo sobre el tema de la lengua extranjera, pues que Charlotte Mason dice que el enfoque de la lengua extranjera no se dirige en enseñar cómo se escriben las palabras. Entonces ella preguntaba si eso implica que el niño pues no se exponga a libros como tal en el idioma. Yo no sé si Desiree quiera contestar esa pregunta. Perdón. Pues yo creo que lo ideal, como Charlotte Mason lo expone aquí en el volumen 1, es que aprenda primero la palabra y su pronunciación y su significado,
y ya después llevar a cabo la lectura. O sea, vamos desfasados en cuestión del aprendizaje de idioma. No, un bebé era imposible que el bebé leyera, aunque a lo mejor nosotros por la etapa de desarrollo en la que nos encontramos somos capaces de leer. Lo más recomendable es que el niño primero lo hable, lo viva, lo practique, y pues es como la recomendación. De hecho, pues mi hija sí lee ciertos libros en idioma extranjero, pero digo, previamente estuve expuesta también al vocabulario. Depende también como la etapa en la que se encuentra. Sí, sí, eso es importante lo que tú dices, desde que el niño, a veces también exponerlos por decir, a un libro en inglés, pero si el niño no conoce ese vocabulario en su vida, lo que hablamos siempre, o sea, no puede conectar la palabra con la idea, no puede conectar la palabra con lo que ya él conoce. Entonces, pues sí, al principio creo que es súper importante empezar. Obviamente, por ejemplo, si es una familia bilingüe o una familia que tiene libros en inglés en su casa, los niños naturalmente van a coger el libro, van a pasar la hoja, pero es muy diferente a nosotros a ir a la instrucción, ¿no? Y enseñarle como que muy intencionalmente esta palabra y así se pronuncia, sino que simplemente el niño se acostumbra a ver las palabras en los libros, así como en español. Incluso es muy chistoso porque ellos pueden tener dos libros al principio muy chiquitos y ellos no saben que ese es español ni que ese es inglés, para ellos es un libro. Hasta que ellos se exponen a ese proceso de lectura, entonces ya empiezan a diferenciar el idioma como tal. Voy a ver si hay otra pregunta por aquí que creo, voy subiendo. Exacto, o sea, tú le lees y entonces le vas haciendo la mímica o le vas enseñando el objeto y así va comprendiendo qué significa. Voy a bajar, ya voy aquí tratando de alcanzar las preguntitas. Entonces, bueno, por allí alguien hablaba, bueno, ya descontestó cuál es una de las páginas para poder saber cómo se pronuncian algunas palabras en inglés. Alguien pregunta sobre, creo que alguien preguntó algo sobre una aplicación que se llama Duolingo, que yo creo que todos los conocemos, esa aplicación. Yo pienso que es lo mismo como lo que decía son aplicaciones que si se usa como herramienta no deberían usarse en los primeros años si el niño nunca está expuesto siguiendo las recomendaciones, ¿no? Yo pienso que esto también varía mucho porque para mí la lengua extranjera y a veces varía de acuerdo a las características de la familia, qué tan expuesto estás al idioma, qué posibilidades tienes tú de pronto de que el niño tenga acceso no sé, al idioma nativo con una clase, con un tutor, con amigos, familiares que de pronto también sepan el idioma. Entonces siempre, a veces es muy difícil como establecer una regla general porque son circunstancias muy variadas, pero sí creo yo que si hablamos de cómo aprendemos un idioma natural, nadie al niño, al bebecito le muestra la palabra, sino que simplemente le habla y el niño va entendiendo qué significan las cosas y cuando lo va, incluso una vez le dice en nuestro propio idioma, al bebé ya le vamos diciendo, ¿quieres agüita? Coge la agüita. Y o sea, el niño siempre está relacionando porque nosotros estamos siempre describiendo hasta orgánicamente lo que estamos haciendo con el niño y es algo tan, tan natural que sucede en la lengua que se aprende así que creo que es lo mejor que se puede como imitar, ¿no? Sí, sí, es justo lo que yo decía, a tratar de hacer una serie. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a citar exactamente la fuente de lo que comenté hace un momento. Hay un proyecto que surgió en Educadores Charlotte Mason de Iberoamérica. Fue como cuestión de pura gracia y pura providencia que yo encontrara esta publicación. Una mamá estadounidense hizo una publicación en el grupo de educadores hace unos meses preguntando quién estaría interesado en un intercambio de lenguas. Ella comentaba que no existe, ni siquiera en inglés, ni siquiera en Estados Unidos o en países angloparlantes, esta como enfoque educativo
de la enseñanza de idiomas al estilo Charlotte Mason. Entonces me encantó porque yo tenía mucho tiempo orando por alguna persona nativa, digo, a pesar de que yo domino el idioma, yo oraba porque mis hijos tuvieran ese contexto, o sea, que no fueran solo mis razones abstractas de decir, bueno, tienes que aprender inglés porque es bueno para la vida, porque puedes conocer mucha gente, sino que ya se les hizo conocer a esa gente. Entonces esta mujer te hacía llenar un formulario de Google y ella está ahorita en una prueba piloto. Su proyecto se llama The Organic Language Project, el proyecto de lenguaje orgánico, en el cual llevamos las series de WOW. Y me gusta porque ella nos manda como las tareas semanales. Nos dice, por ejemplo, hoy vamos a empezar a hablar acerca del desayuno. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar un video. Cada familia va a grabar un video y va a decir, por ejemplo, cómo prepara el desayuno, ¿no? O yo no sé, I open the fridge, ¿no? Pero lo hacen, o sea, lo hacen con mímica en su idioma nativo. Yo extiendo mi mano, abro el refrigerador, o tomo la puerta, abro el refrigerador, extiendo mi brazo, saco la leche, cierro el refrigerador, abro la alacena, o sea, cosas como muy, muy prácticas. Entonces, ellos dicen su serie en inglés, nosotros vemos el video, lo practicamos y después nos reunimos un día a la semana. Entonces, esta familia lleva a cabo lo que aprendió en español y nosotros llevamos a cabo lo que aprendimos en inglés. Pero aparte es más rica la convivencia porque nos dan un tema para conversar. Nos dan un tema de, ok, ¿cuáles son las comidas típicas en tu país? Entonces, incluso si tú no hablas nada de inglés, te dan ahí como algunas frases clave para comunicarte con la otra familia. Y esto ha resultado una auténtica bendición. De verdad, oremos porque se abra después de esta prueba piloto, se abra pues la convocatoria para llevarlo así, porque sinceramente yo no he llevado nunca Duolingo, o sea, yo no puedo hablar de algo así, de ninguna app, no tendría yo como la experiencia o el conocimiento en eso, pero este recurso es excelente. Qué interesante que se esté llevando a cabo eso en prueba piloto, me parece súper chévere porque creo que se va como agregando mucha más riqueza en el futuro de recursos para esas cosas que a veces siento que las mamás necesitamos como algo más estructurado, como algo más como concreto para dar como ese primer paso. Pero no, yo creo que con estos principios que tenemos en esta sección, en esta parte 5, vamos con mucha ganancia con los primeros años, con nuestros niños. Entonces, la idea es como siempre hemos dicho, aprovechar al máximo todo lo que está escrito. Mamás, lean la traducción, tomen notas, no lean una sola vez, varias veces, si es necesario anotar incluso las instrucciones que uno va leyendo de cómo se hace la gramática, de cómo se hace recitación. Eso nos va ayudando a como familiarizarnos cada vez más con la implementación, porque sí es verdad que no se va a hacer enseguida, de momento que tú vas a recordar todos los pasos, o también es verdad que puedes hacerlo poco a poco, progresivamente ir agregando cada cosa, ¿no? Primero copiado, primero esto, primero lo otro. Si es muy abrumador para ti hacer todo al mismo tiempo, pero creo que hay ya bastantes herramientas. Entonces, yo creo que hasta aquí, de verdad que fue un tiempo súper bien aprovechado. Fuimos 3 mamás aquí compartiendo y de verdad que no, el tiempo no fue tan extenso como yo pensé que nos íbamos a llevar con estas 3 secciones. Igual voy a repasar aquí si hay alguna otra pregunta. De último, no quiero dejar a ninguna mami que se quede así como con la palabra ¿cómo decimos? La palabra en la boca o con la letra en la mano. A ver si hay alguna mamita que tiene alguna otra pregunta con respecto al arte pictórico o a las manualidades o a gramática, o si todas están claras, pues entonces yo creo que podemos dar por terminado este espacio. Entonces ustedes me van diciendo, a ver si hay algo, yo creo que
Allí están, bueno, nadie se ha manifestado en el chat, quiere decir que todo está allí eh, bien clarito. Igual son 3 asignaturas que son muy sencillas en sí mismas. Además que si estás en los primeros años, lo que es gramática puede esperar un tiempito. Y bueno, arte pictórico pues es gracias a Dios es una de las actividades, pienso yo, de las primeras que podemos implementar, incluso si todavía nos empezaba a hacer Charlotte Mason de lleno. Esa es una de las pocas cosas que puedes empezar a hacer sin sentir presión, porque es muy como agradable poder exponernos a esas pinturas y poder hablar con los niños de una manera muy sencilla. Algo que decía Blanca, ella hace poco también lo compartió en el grupo y fue una presentación que hizo también sobre arte pictórico para la comunidad. Ustedes pueden meterse en la página de Charlotte Mason Perú y ahí lo van a encontrar, o pueden también, creo que está linkeada a la página general de Pedagogía Charlotte Mason también en YouTube. Ahí pueden encontrar esa presentación. Y algo que también yo descubrí con el tiempo, con el arte pictórico, que para mí también fue como quitarme una carga, es que Charlotte Mason nunca nos invita como tal a reproducir la imagen completa del artista. Yo no sé dónde se coló eso o dónde es que la gente piensa que hay que hacerlo. No entiendo de dónde salió, o yo todavía no he encontrado ese artículo de las revistas de los padres, de los Parent Reviews, nada, donde diga que el niño tenga que reproducir completamente la imagen. Más bien, Charlotte Mason siempre es enfática, o los profesores de arte que ella tenía, en reproducir parte de la imagen. Es decir, que si el niño ve la imagen y es el perrito, ¿verdad? Y hay muchos perritos que habían allí en la imagen que puso Blanca, uno le dice al niño, dibuja si quieres, o sea, es un borrador del perrito que más te gustó, o de la parte del dibujo que más te llamó la atención, o del objeto que más recuerdas, o una paleta de los colores que tú recuerdas que tenía la pintura en rojo, amarillo. Es más esa representación que reproducir la pintura como tal del artista. Siempre me gusta hacer esa claridad porque eh, a veces pienso que pone como una carga adicional en los papás, y eso también quita hasta un tiempo adicional. El niño entonces se preocupa por hacer exactamente todo, y el niño no ha aprendido todavía lo que dice Charlotte Mason, a apreciar de entrada. Eso creo que está también de mente a mente. Dice que primero el niño aprenda a apreciar y después reproduce. Ese es como el último escalón. Y como tal no es 100%. Ahora, si el niño lo quiere hacer, naturalmente él lo puede hacer. Tampoco que la más el niño, no, eso es una herejía que reproduzca la pintura. O sea, no es irnos al otro extremo, pero en sí mismo el ejercicio que nosotros hacemos es invitar al niño a apreciar 100% la pintura. Y si vamos a hacer un ejercicio de narración como tal, que se dirige a la parte de dibujar algo, es en eso específico, en esa sección, en esa pinturita, en ese objeto, en esos colores. Entonces, no necesariamente en toda la imagen. Entonces, quería agregar eso. Y ahora sí, yo creo que nos podemos despedir. Joe, no sé si estás disponible ahí para que nos despidas. O... Ah, bueno, sí, está ahí. Tienes el micrófono. Oh. Estoy disponible, pero muchas gracias por hacer la conclusión. Muy bien, excelente. Nada más que añadir, estuvo muy buena. Listo, entonces, mami, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos esperamos la última sección, parte 6 de volumen 1. Oren mucho, por favor, comunidad, de verdad que les agradecemos sus oraciones, sus apoyos, para que después de este proyecto podamos concretar quizás la parte impresa del volumen, y que podamos hacerlo de una manera en que nuestra comunidad tenga acceso, porque sabemos que cuando se va del paso a lo digital, a lo físico, ya es todo un tema también de presupuesto y todas esas cosas, pero lo más importante, que yo sé que en general deseamos todos, es que todos puedan tener acceso a ese volumen de ese país, que sabemos que no es tan fácil a veces, quizás para la comunidad argentina, para la comunidad de Perú, Chile, a veces adquirir algo desde Amazon en, en Estados Unidos a veces es complicado. Entonces ese yo creo que es el mayor reto que tenemos nosotros en este momento con esa versión impresa, pero bueno, las oraciones siempre están allí
presentes, el Señor sabe, conoce nuestras necesidades, las ha ido supliendo, hemos visto respuesta, entonces podemos ir confiadas en que Él nos va a abrir caminos para este final ya casi que se acerca del volumen 1. Entonces, un abrazo para todas y estamos próximamente poniendo a su disposición la parte que falta y la tertulia correspondiente. Un abrazo.